A ver, hablemos de lo bueno y lo malo de la Chevrolet Tahoe de tercera generación, del año 2007 al 2014. Bueno, estamos aquí hoy con lo bueno y lo malo de la Tahoe, ¿ok? A hablarles un poco de esta camioneta. Pero, primero que nada, debo agradecer a XX Sony XX1, que fue nuestro suscriptor que solicitó este vehículo, ya que él quería conocer la comparativa entre este y la Cherokee KK. Obviamente en ese video de la Cherokee KK fue en el que nos hizo el comentario, la solicitud, y bueno, estamos aquí cumpliendo, después se le fue notificando que íbamos a hacer. Para nosotros es muy importante aclarar que bueno, tenemos esta camioneta, una Chevrolet Tahoe de tercera generación, del año 2007 al 2014, tiene su variante GMC Yukon, que también es comprendida igual. Pero aquí vamos a hablar directamente de lo bueno y lo malo de ella a nivel de las cosas que hemos reparado en el taller y de las cosas más comunes que normalmente se le aprecian y se le ve. La comodidad. Es un vehículo confortable, es un vehículo con muy buena disposición de manejo, realmente es amplia, es cómoda. Esto tiene sus pros y sus contras, porque por supuesto tenemos aquí un vehículo que de repente en la carretera ocupa mucho más espacio, un vehículo que tiene una disposición de peso mucho más amplia, y eso también termina generando un poco de incomodidad de las personas que están acostumbradas a carros más cortos y más angostos. El tablero se rompe. En este caso ya fue reparado y se volvió a romper. Normalmente aquí lo que yo recomiendo, sin patrocinio, lo que yo recomiendo es un sobretablero que se pone por encima, se soluciona rápido, da tranquilidad, quita el tema del sonido. Hay varias marcas que lo tienen presentado en el mercado, lo pueden conseguir en cualquiera de las plataformas de compra y venta. Eso dice muchísimo de que es una falla bastante recurrente. Otra cosa que adicional termina permitiendo un poquito romper ese confort interno, estaremos hablando del sonido de las puertas. Aquí los plásticos tienden a hacer mucha bulla, ¿okay? En las cerraduras tienden a hacer mucha bulla. Las puertas internas, las grapas, lo que son las cerraduras de las puertas tienden a hacer mucho ruido. Tienden a vencerse a unos plásticos internos que llevan dentro, y eso empieza a hacer que las piezas metálicas tengan fuego. ¿Ok? Mucho espacio interno, tiene mucha comodidad, pero aquí hay algo que a mí en lo personal me desagrada. Esta parte del volante normalmente suele ser de un color grisáceo y tiende a comerse. Lo voy a ver aquí. Entonces ya eso termina dejando mucho de los acabados. Hablemos de los botones. En este caso, esta es una de las Tahoe, esta camioneta en específico, es una de las Tahoe que es visto con menos daño en esa pieza, porque normalmente yo he visto de estos botones ya ni se ven. Ya estos botones ni se ven. Eso para mí es muy desagradable porque habla mucho de la calidad del material del botón. Pero en sí, generalmente es una camioneta que tiene mucho confort y bueno, además del confort, pues una sensación de manejo bastante agradable. La sensación de manejo, además de la potencia, no es un motor muy ruidoso y termina permitiendo que en la cabina sea un poquito más insonorizada. Entonces, eso nos da mucha tranquilidad, un vehículo con una aceleración, con buena respuesta, con buena fiabilidad del motor. El motor es realmente muy, muy confiable a nivel de mantenimientos, aguanta maltrato y eso dice mucho. ¿Okay? Pero obviamente toda esa potencia que hablamos ahorita viene directamente implicada también con un alto consumo de combustible. Sí, y traga mucha gasolina. Es un vehículo que le encanta el consumo de combustible, siempre tiene ritmos de consumo muy amplios, pero más que nada son apreciables. Y en ciudad, obviamente es un V8, pero este V8 rinde bastante bien en carretera realmente. Siempre y cuando, y aquí vamos a entrar en la parte de la motorización, siempre y cuando su motor esté bien entonado y esté funcionando al punto como era. Sí, tuvimos un cambio ahorita porque estamos haciendo varias cosas en simultáneo y bueno, se nos pasa el tiempo y hay que continuar haciendo el video y tratar de retomar en el montón de estamos. Pero vamos a continuar un poco
directamente del tren motriz de la octava. Obviamente estamos entendiendo de que tren motriz implica tren delantero, motorización, transmisión. Vamos a empezar directamente de su tren delantero y su suspensión. Es un vehículo muy pesado. Hay que tomar en cuenta el peso del vehículo. Trabaja con unos espirales muy fuertes, y obviamente eso hace que tiende el vehículo a sufrir por la amortiguación. Tiende a ser de los que daña más los amortiguadores traseros también, obviamente, pero en la parte delantera sus espirales tienen, obviamente es un sistema McPherson. El sistema McPherson es el que trabaja con los espirales incorporados en el amortiguador, y su suspensión delantera, cuando se va a trabajar sus espirales, suele ser bastante complicada por rigidez del resort, bastante complicado para hacer un trabajo del sistema. Y por supuesto da un poquito más de lata a los que vivimos de la parte de reparación. ¿Okay? Y por supuesto, a nivel de frenada no decepciona. Estás hablando de un vehículo con freno de disco en las 4 ruedas, con una disposición de disco bastante amplia. Realmente son discos muy grandes y terminan dando una frenada que no decepciona para nada. Tiene una frenada buena con el sistema de ABS. Suele fallar el sistema de control de extracción por un tema más directamente de cuando se activa el BSC Track, porque estamos trabajando con problema de donación o un problema de falla de cilindro o cualquiera de esas cosas que realmente terminan influyendo mucho en el sistema de control de tracción, que se apaga para protección de un usuario y para que el usuario pueda tener su potencia completa y pueda trabajar su vehículo, para funcionar su vehículo como debe. Entonces, viene más que ver a todos los vehículos que vienen con esta misma motorización y esto que está aquí. Este niño termina influyendo directamente en los fallos recurrentes más reclamados. Esto es un taquete inteligente. El funcionamiento de este taquete es con una presión que entra por aquí de aceite manejado por un solenoide. Termina apagando 4 cilindros, que serían los cilindros 1, 4, 6 y 7. Eso obviamente es para el tema del ahorro de combustible, y lo sabes cuando está funcionando, porque en tu vehículo tienes una información que te dice V8 mode o V4 mode, ¿ok? Ahí realmente vienen sus fallos más fuertes, más comunes, porque puede ser desde sonidos, paqueteos o ticking noise, o también puede venir implicado con problemas de falla de cilindro, ralentí inestable, que de repente sientes que el carro corcovea, falla de potencia. Obviamente hasta que sea tan grave de comerse la leva y bueno, te afecte ya para hacer un trabajo de motor. Y esto viene más que nada generalizado porque es una reparación que, si bien es una reparación grande, ¿ok? Una reparación un poco más costosa, digámoslo así, pero viene con que tienes que hacer varios cambios de ciertos componentes recurrentes. Tienes que, fíjense lo que le decía, bomba de gasolina, le encanta, va para allá. Viene con temas que terminan generando recambios de componentes como sellos, empacaduras y todo ese tipo de cosas, ya que tienes que sacar la leva central, sacar los taquetes. Estos sistemas trabajan con taquetes en la parte de dos de este lado, que trabajan directamente con el sistema de las taqueteras. Las taqueteras suelen dar problemas también, de que de repente donde entran las taqueteras pueden tener juegos o tienen que quedar derecho. Y viene, bueno, obviamente termina siendo un caso bastante de gasto costoso. Esto se puede eliminar. Se elimina de varias maneras. La que yo realmente recomiendo es cambiando la leva, cambiando los taquetes y reprogramando y borrando. Hay maneras, sistemas más económicos, que si tú pones el dongle aquí, que si te apaga el funcionamiento de X, Y, pero eso no funciona. O sea, realmente la que yo recomiendo es esa, pero es costosa. Tienes que cambiar varios repuestos y tienes que hacer varias cositas. Y una de las cosas que para mí es lo más grave es que cuando lo reparas, si lo reparas y lo mantienes original, pueden volver a fallar en lo que menos te canta un gallo, como es por ahí. Menos de 5.000 kilómetros, pum, te vuelve a fallar. Y otra vez viene que si un problema no tiene nada que ver con el mecánico, que sí, influye mucho, pero muchas veces no tiene que ver con el mecánico, tiene que ver con que estos son sistemas que terminan ya dependiendo de muchos cambios de tolerancia, de muchas variaciones, y eso termina influyendo mucho en
lo que nosotros llamamos el talón de Aquiles de esta camioneta o de este motor en sí. Otras de las cosas que influyen mucho es un problema que tienen estas cajas, la 4L60, que es la que viene con esta camioneta. Tiene que ver con el hecho de que cuando vas a arrancar primera, te da un golpe. O sea, no te da un golpe, te da un cambio brusco. Aceleras primera, sientes que la primera entra muy fuerte y ¡pum! Te va un cabeceo y después cambian todas perfectas. Esto tiene que ver más que nada por un pistón, ¿ok?, que va trabajando entre primera y segunda y el pistón queda muy presionado. Se suele quedar atascado internamente dentro del cilindro donde trabaja y eso termina generando en sí esa sensación de cambio brusco. Le pasa a muchas camionetas de esta y realmente ellos lo que tienes que hacer es un desarmado, atender eso, chequear exactamente si está trabado, por qué está trabado y bueno, cambiar la cantidad de repuestos que te toca en ese servicio, en esa reparación. Pero estas son cajas que realmente son confiables. Son cajas que cada 50.000 millas o 80.000 kilómetros tienes que hacerle su cambio de aceite y te duran toda la vida. Son de las mejores cajas que tiene Chevrolet o lo que es la parte de GM. Las cajas más fiables, las más eficientes, realmente aguantadoras, aguantan maltrato y para trabajo. En el sistema de 4x4, el motor actuador tiende a fallar, obviamente en vehículos de más de 150.000 kilómetros. En este caso no, porque esta camioneta es 4x2, pero en el caso de los 4x4 tiende a fallar bastante el motor actuador del sistema 4x4. Continuando aquí con el punto de la puesta a punto del motor. Realmente no es un motor complicado de mantener a punto. Es un motor sencillo, no tiene una mecánica compleja, tiene una facilidad de mantenimientos, ya que no es sobrepensado. Creo que Chevrolet aquí se ingeniaron bastante bien el hecho de tener un vehículo confortable, cómodo, con una motorización fiable y bueno, en eso terminaron haciendo un vehículo que primero los repuestos se consiguen en todos lados, porque es una motorización que está en muchos vehículos de la marca y realmente no terminó defraudando en ese aspecto. Son vehículos que su complejidad mayor termina teniendo no es la parte mecánica, sino la parte electrónica. Pero no es nada que un buen diagnosticador con electromecánico, con escáner, que no tiene que entrarse en mucho protocolo para poder trabajarlo, ¿ok? Y poder dar con un fallo. Y vamos a hablar sobre esa parte electrónica puntualmente antes de irnos a lo que sí tiene como talón de Aquiles mecánicamente. Pero sí quiero hablar directamente de un problema que falla mucho, que aquí te da un mensaje de potencia reducida. Ese mensaje de potencia reducida normalmente viene acompañado de un fallo de aceleración, que tú le das al acelerador y no acelera. Pero aquí abajo pues tiene un sensor, allá en el cuerpo de aceleración tiene otro sensor y cada uno se comunica independiente. Y ellos terminan dando que si alguno no manda la información correcta, el vehículo deja de acelerar. Y ahí toca hacer el diagnóstico, pero normalmente o es el sensor de allá o es el de aquí. El resto de los fallos electrónicos tienen que ver con sensor ABS, problemas que si el sensor de neumáticos, que si por ejemplo aquí pasa mucho que el voltaje de este vehículo no tiende a ser 14 exacto, tiende a ir un poquito más allá, un poquito menos. Esa fluctuación de voltaje hace que este alternador trabaja con unos terminales L y que terminan dando un funcionamiento un poquito más complejo en ese aspecto de funcionamiento de los alternados de voltaje, ¿ok? Y te puede dar mala espina, pero el vehículo ahí está trabajando normal, o sea, a veces tiene un poquito más de voltaje, a veces tiene un poquito menos. Su presión de aceite, pues obviamente es un vehículo que por la situación en Venezuela con los aceites, vinieron usándose desde fábrica, dicen ellos desde fábrica, ¿ok? 20W50 no es un motor que está hecho para trabajar con 20W50, sino que es un motor hecho para trabajar con 5W30. Obviamente esto es un tema general, hay muchas cosas que pueden decirse, no voy a entrar en una diatriba sobre cuál es el aceite que se tiene que usar y todo eso. Es algo de conocimiento común que se tiene que tener, pero sí influye directamente en el hecho de que, por ejemplo, en la válvula de presión de aceite tiene un microfiltro, ese microfiltro se suele obstruir por suciedad o problemas con el colador y obviamente se termina vaciándose a cero y te prende la luz aquí.
no tampoco puedo agarrarme más allá y decirles, mire, sí, aquí está también un problema de presión de aceite, que no puede hacer otra cosa. Sí, sí puede hacer. También puede ser un O-ring, los O-ringcitos del filtro del colador, o sea, lo que llama uno el filtro de malla. Pero son cuestiones, o sea, cuestiones de uso, kilometraje. Por ejemplo, esta tiene casi 200.000 kilómetros. Y bueno, eso obviamente estamos hablando de uso común del vehículo normal que puede tener, dependiendo si fuiste bien cuidadoso con el carro o no. Y una de las cosas también más comunes del vehículo en sí, de los fallos del vehículo en sí, tiene que ver con un TSB, un llamado, un boletín de servicio técnico, que habla directamente de una fuga de gases EVAP que viene por una manguera que va rozando con una tapa que va aquí adentro en la tapa del motor y va rozando con la parte de la tapa del motor, con la vibración del motor y termina generando esa fuga. Esa fuga te prende el check inmediatamente y una vez que te prende el check te da un problema de mezcla rico o mezcla pobre dependiendo de si le entra mucho aire o si no le entra mucho aire y eso te termina generando que te vuelvas loco. Y esto pasa muchísimo en Silverado, pasa muchísimo en Tahoe, pasa muchísimo en Yukon, pasan la mayoría de las motorizaciones que vienen con esa tapa. Hablando directamente de una fuga también, viene por la fuga de gases EVAP que se genera por una cajita que va aquí abajo en el tanque de la gasolina, ¿ok? Que termina generando, ella pierde el sello, ella trabaja con unos resortes y esos resortes pierden el sello. Al perder el sello, ellos tienen que, cuando tienen mucha presión, tienen que liberar y cuando tienen poca presión, tienen que volver a ceder. Y eso termina haciendo que falle esa cajita y tengas un problema de fuga de gases EVAP y tienes que cambiarla. Eso es un canister. Eso. Quiero invitarlos a que se suscriban, que nos den like y por supuesto activen la campanita para que siempre estén notificados porque realmente eso nos ayuda mucho a llegar a más personas y nos motiva también porque realmente hacer contenido es un trabajo bastante complejo. Y bueno, aquí les dimos una parte de lo bueno y lo malo que tiene este modelo. Querimos aclarar que todos los carros fallan y en algún momento esta información es más para que conozcan realmente del vehículo a nivel general, para que sepan un poco más antes de comprarlo o si ya lo tienen, sepan encaminarse en qué fallas son recurrentes, cómo cuidarlos, cómo mantenerlos y si necesitan algún mantenimiento en específico o alguna reparación adicional que ya tú sepas que por kilometraje te puede tocar o qué mantenimiento puedes hacerle para solucionar algo. Si te gustó, recuérdate, danos un like, coméntanos qué otro modelo de carro te gustaría un video y cuando lo hagamos te mencionaremos. Y muchas gracias por la atención. Gracias y hasta un nuevo video.